El fin de año llegó y es el momento en que la mayoría de personas nos volvemos locos con las compras y ponemos en desorden nuestras finanzas. Por eso en este video te voy a dar 5 tips para que hagas que este diciembre sea espectacular para tus finanzas y que puedas arrancar el 2023 de una forma excelente en tus bolsillos. Recuerda que yo soy Brian Rojas, tu entrenador financiero, y que en este canal estoy hecho en ayudarte en inversiones, en ahorro, en gastos y que puedas lograr la libertad financiera que todos merecemos. Porque el entrenamiento financiero como el de hoy es prosperidad económica. ¡Vamos! Así como llegó Navidad aquí en mi casa, es una época que tenemos que tener mucho cuidado porque nuestras finanzas generalmente se vuelven una locura. Empezamos la época del derroche y del desorden financiero. Por eso en este video te voy a dar 5 tips para que puedas mejorar tus finanzas en esta época de diciembre y que a la vez te permita arrancar el 2023 con unas excelentes finanzas personales. ¿Está listo? Vamos con el primer tip. La primera recomendación es el control de gastos. Recuerda que en varios videos he estado hablando sobre la importancia de conocer en qué se te va la plata. Esto es supremamente importante. Para ello recuerda que tienes diferentes estrategias. La primera, tú puedes llevarlo en un cuaderno. La segunda, tú puedes llevarlo en una plantilla de Excel. O la tercera, puedes utilizar algún tipo de aplicaciones como Wallet que te permite llevar todo el control diariamente. La idea del control de gastos es que tú identifiques cuánto se te está yendo dinero en tus diferentes tipos de gastos. Esta es la primera recomendación. Si aún no has empezado a llevar un control de gastos en tus finanzas, es el momento perfecto para que diciembre entiendas en qué se te está yendo la plata y que el 2023 arranques conociendo muy bien cuáles son tus metas financieras a través del control de gastos. Adicionalmente, recuerda que te voy a dejar el link para que puedas descargar mi plantilla de control de gastos en Excel, que es muy personalizable para que tú puedas poner cuáles son tus gastos, cuáles son tus características y en qué se te está yendo el dinero. Entonces simplemente búscalo en la descripción donde vas a ver la referencia del control de gastos y lo puedes descargar gratuitamente para ti. La segunda recomendación para que puedas tener unas finanzas de cierre de año del 2022 y arranques el 2023 muy bien es el ahorro. Recuerda que yo tengo el reto del ahorro que con mi esposa estamos ahorrando un poquito de dinero por cada semana. La idea es que durante 52 semanas, es decir, durante un año, vamos a estar ahorrando. Tú dirás, Brian, pero ¿eso qué tiene que ver con diciembre? La idea es que en diciembre, como sé que de pronto tú vas a recibir una prima, una bonificación, un aumento de sueldo, lo que sea, o así sea con tu sueldo base, la idea es que puedas empezar a ahorrar. Las bases de las finanzas son 3: unos buenos ingresos, unos gastos controlados y un ahorro muy estable. Si tú tienes una buena base de ahorro, te aseguro que esto te va a llevar a otro nivel en tus finanzas personales. Recuerda que uno de los elementos de los ahorros es que puedas tener un fondo de emergencia. ¿Qué es esto del fondo de emergencia? El 2023 va a ser un año complicado para la economía en general a nivel mundial, porque como hay tanta inflación, las tasas de cambio están tan altas y los bancos centrales han subido tanto la tasa de interés, ¿esto qué va a generar? Que la economía en general se empiece a enfriar. ¿Esto qué implica? Que posiblemente vamos a tener muchas dificultades para cambiar de empleos, mejorar nuestros ingresos, entre otras cosas. Por eso te recomiendo que si no has empezado el fondo de emergencia, arranque lo más pronto posible. Ese fondo de emergencia lo puedes utilizar para diferentes cosas: temas de salud, temas de educación, pérdida de empleo o cualquier tipo de necesidad extraordinaria que tú tengas. Cualquier persona nos puede pasar algún tipo de eventualidad, cualquier necesidad. Por eso, en este diciembre, arranca tu fondo de emergencia o empieza a ahorrar. No importa, empieza por un pequeño monto. Recuerda que el reto del ahorro que estoy promoviendo en Instagram se basa en que tú puedes arrancar la primera semana ahorrando 4,000 pesos para que al final de las 52 semanas y que cada semana vayas agregando, por ejemplo, 1,000 pesitos más, vas a tener más de 1,5 millones ahorrados. Imagínate. Entonces, es posible. Segunda recomendación para el ahorro: puedes pagarte a ti primero, es decir, que una vez recibas tu prima, tu salario, toma un pequeño monto. La idea es que generes el hábito. Esta es una recomendación fundamental para que puedas cerrar el 2022 con unas finanzas saludables. Quiero aprovechar este video para agradecerles a todos porque hemos llegado a los 1,000 suscriptores. Una meta espectacular. Quiero agradecer también a todas las personas que de una u otra forma me han apoyado en este canal: a mi esposa, a Samuel que me ayudó en la edición, a mi hermana, a Juan Corrales que han aparecido en los videos
y a todas las personas alrededor del mundo que ven y que les gusta mi contenido. De igual forma, a todos los suscriptores y a las personas que le dan me gusta, están en los comentarios, a todos muchas gracias. Recuerden que lo que yo quiero es lograr la educación financiera para todos y que realmente mi contenido siga siendo de alto valor, porque el 2023 se viene con muchas más cosas. Les aseguro que el contenido cada vez va a ser de mucha más calidad y va a ayudarles a todos a lograr la libertad financiera, porque ese es mi objetivo en este canal. Continuamos con la tercera recomendación y es el uso de las tarjetas de crédito. ¿Y sabes qué voy a hacer este mes con esta tarjeta? La vamos a botar, porque diciembre es el mes más peligroso para las tarjetas de crédito. De acuerdo a la Superintendencia Financiera, diciembre es el mes en el que más usamos las tarjetas de crédito. Y recuerda que en este momento la tasa de usura está superior al 38% y la mayoría de bancos se pegan mucho a esta tasa. Y en diciembre la tasa seguro va a llegar al 40% después de la reunión de la Junta Directiva del Banco de la República. Entonces, recomendación, ojo al usar la tarjeta de crédito. Trata de hacer las compras a una cuota o, si es tu caso, si prefieres no arriesgarte, trata de pagar en efectivo. Las tarjetas de crédito en este momento son exageradamente caras. Así tú pagues a 2, 3, 4 cuotas, vas a pagar muchísimo en intereses. Entonces, diciembre es el mes más peligroso siempre para el uso de las tarjetas de crédito, porque las usamos para todo, para las compras de Navidad, para los regalos, para los viajes, para los gusticos que nos queremos dar. Y eso está muy bien, pero ten muy presente que está caro usar las tarjetas de crédito. Entonces, mi recomendación, sé muy juicioso con el uso de ellas, planifícalas muy bien y si es el caso, no las uses. Suena un poco extremo, lo sé, pero la idea es que este diciembre de 2022 no desfogues todas tus compras para que arranques el 2023 de una forma excelente. La cuarta recomendación para lograr unas buenas finanzas en este cierre del 2022 es el presupuesto. Es la base de cualquier tipo de análisis que quieras hacer sobre tu situación financiera, es presupuestar. Pero aquí lo que vas a hacer es hacer un presupuesto de los gastos que vas a tener en diciembre. Por ejemplo, cuánto vas a gastar para los regalos de tu familia, de los amigos, lo que tengas. Cuánto vas a gastar para vacaciones. Cuánto vas a gastar para la cena de fin de año, para la cena de Navidad. Simplemente ponte un presupuesto y haz lo posible por cumplirlo. La idea del presupuesto no es simplemente poner unos números que queramos, sino cumplirlos. El cuarto elemento para lograr estas finanzas es que tú seas organizado y planeado. De esta forma tú vas a poder cumplir tus objetivos, pasarla muy bien, pero que en enero del 2023 no empieces a sufrir porque estás sobreendeudado o porque utilizaste la tarjeta de crédito y te estás dando cuenta que estás pagando mucho en intereses. Entonces, por eso, la tercera recomendación, ojo con el uso de la tarjeta, y la cuarta, haz un presupuesto de tus compras, seguro te va a ayudar muchísimo para que el cierre del 2022 no sea traumático en tus finanzas. Vamos con la última recomendación, la quinta, que es haz las compras con tiempo, planifica tus compras. Recuerda que hay muchas fechas que pueden ser adecuadas o no dependiendo si tú lo programas, como es el Black Friday, como es el día sin IVA, los descuentos que algunas cadenas hacen, pero siempre antes programa y anticipa qué quieres comprar para que no seas partícipe de todo el marketing que nos abunda para comprar un montón de cosas que muchas veces no necesitamos. Pero si tú organizas tu presupuesto, que fue la recomendación anterior, y lo planificas de una forma adecuada, seguro vas a encontrar unas muy buenas promociones, unos muy buenos precios y también, por ejemplo, tú puedes llegar a hacer la validación de las prendas de segunda mano o la ropa usada que con excelente calidad y a veces con excelentes descuentos tú puedes llegar a utilizar. Recuerda que hay un video donde hablé de cómo generar ingresos adicionales a través de la compra y venta de ropa usada. Te lo voy a dejar aquí en el link para que lo puedas llegar a ver. Pero definitivamente la quinta recomendación es planifica muy bien tus compras para que le saques el máximo provecho a ese presupuesto que has hecho. Con estas 5 recomendaciones vas a tener unas finanzas muy buenas para el cierre del 2022 y vas a arrancar el 2023 con toda. Recuerda, importantísimo, lleva una planeación, lleva el registro de gastos, trata de mesurarte con las compras con las tarjetas de crédito, están carísimas en este momento, para que así el 2023 puedas tener unas finanzas muy saludables. Recuerda que yo soy Brian Rojas, tu entrenador financiero, y si te gustó este video, simplemente dale me gusta, ponle un excelente comentario y compártelo con aquellas personas que tú quieres que logren la libertad financiera, porque el entrenamiento financiero como el de hoy es prosperidad económica. Nos vemos la próxima semana.